Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Código Blanco, primera respuesta en atención a víctimas de violencia sexual. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora María Alejandra Delgado Moreno. Ella es enfermera, especialista en atención prehospitalaria, técnico en búsqueda y rescate, socorrista de la Defensa Civil durante 12 años, docente e instructora en temas relacionados en atención prehospitalaria y emergencias. Doctora Alejandra, muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo dijo Wilmer, mi nombre es María Alejandra Delgado, de profesión enfermera. Me dedico a trabajar en el área de la atención prehospitalaria con brigadas de emergencia en la parte clínica, en la parte esencial, en la parte de urgencias. Bienvenidos a todos a su capacitación de primera respuesta en atender pacienticos lastimosamente por el tema del código blanco. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con nuestra sección. Listo, conocimiento en emergencia. Y el nombre como tal de nuestra capacitación el día de hoy es primera respuesta en atención de víctimas de violencia sexual. Como lo dijimos al inicio, lo conocemos como código blanco. Entonces, vamos a dar paso, Wilmer, a evaluémonos. Claro que sí, doctora Alejandra. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. ¿Conoce usted si existe un protocolo de atención integral para víctimas de abuso sexual en Colombia? A, sí, B, no. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Así, un 82%, B no, un 18% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el primer lugar donde debe acudir una víctima de abuso sexual? A. Fiscalía General de la Nación. B. Comisarías de familia. C. Urgencias. 15 segundos para que puedan dar su respuesta. Pregunta. A. Fiscalía General de la Nación, un 21%. B. Comisarías de familia, un 5%. C. Urgencias, un 75% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es la entidad encargada de velar por la atención de las víctimas de abuso sexual durante y después de la agresión? A. Ministerio de Salud y Protección Social. B. Fiscalía General de la Nación. C. Policía Judicial. 15 segundos para responder. Todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Ministerio de Salud y Protección Social, un 52%. B. Fiscalía General de la Nación, un 38%. C. Policía Judicial, un 10%. Muchas gracias a todos. Nos veremos entonces en nuestro sondeo final. Los dejamos con la doctora Alejandra. Gracias, Wilmer. Vamos entonces a dar inicio a nuestra capacitación.
Bueno, ya saben que al finalizar todas sus preguntas las pueden colocar en el chat y al finalizar pues daremos las respuestas de cada uno, ¿ok? Entonces, damos inicio. Los objetivos que tenemos en este momento, tenemos una tabla de contenido, vamos a mirar la introducción a las generalidades del Código Blanco, vamos a hablar acerca un poco del marco legal y de la ruta de atención de las víctimas de abuso sexual. Son estos los tres momentos que vamos a interactuar. Como objetivo general, vamos a dar a conocer a todos ustedes la ruta de atención integral de las víctimas de violencia sexual, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Al finalizar, el objetivo principal y mi objetivo como docente es que todos estemos en la capacidad de guiar, de asesorar a una víctima de abuso sexual, donde es el lugar de primera respuesta frente a esta situación. Y como objetivos específicos vamos a plantearnos: 1, conocer las generalidades y los factores de riesgo que conllevan a un abuso sexual. Objetivo número 2, vamos a dar a conocer la normatividad que reglamenta la atención de víctimas de abuso sexual en Colombia. Y tercero, vamos a dar a conocer la ruta de atención para las víctimas de violencia sexual. Esos son entonces los tres objetivos específicos que tenemos para la tarde de hoy. Bueno, empezamos. ¿Por qué le llamamos código blanco? En nuestro país, con el fin de guardar la privacidad de los pacientes, a nivel intrahospitalario manejamos ciertos códigos. Entonces tenemos a nivel de normativa, el código azul, por ejemplo, lo utilizamos cuando tenemos un paciente que ha sufrido de un paro cardíaco o cardiorrespiratorio. El código rojo lo tenemos con el fin de garantizar la privacidad de una madre en estado de gestación en su momento de un parto. El código verde también lo manejamos en pacientes con alteraciones psiquiátricas. Todo eso es con el fin de guardar la privacidad de ellos. Y pues en este caso el código blanco es un código a nivel de Colombia que lo utilizamos con el fin de interactuar entre el personal de salud y decir que tenemos un código blanco, pues para no decir que tenemos un paciente que ha llegado a urgencias por abuso sexual. De ahí el código, de ahí el color. A nivel intrahospitalario, cada hospital puede manejar diferentes colores, pero la resolución 459, que es la que normaliza y nos da el reglamento del protocolo, lo llama código blanco. ¿Listo? Esa es la razón del nombre. Lo podrán escuchar como código púrpura, como código fucsia, pero en sí la reglamentación nos indica que se debe llamar código blanco. ¿Listo? Bueno, como introducción, como vemos en la diapositiva, la violencia sexual es una problemática de salud pública. En las últimas décadas ha sido reconocida como una violación de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, que nos vulnera la dignidad humana, la integridad, la libertad, igualdad, autonomía, entre otros. ¿Listo? ¿Por qué quisimos nosotros plantear esta capacitación y está dentro de su plan anual? Y es que lastimosamente pues en nuestro país los casos de abuso sexual han venido aumentando drásticamente. De ahí la necesidad de que el gobierno nacional en el año 2012 haya implementado una ruta de atención para el manejo de estas víctimas de abuso sexual. Hace unos 20, unos 30 años, estas víctimas iban primero a la fiscalía, iban al CAI, después iban al CTI, a medicina legal, y realmente no había un control y no había un orden de quién era la persona encargada, de quién era el ente encargado de velar por la atención primaria en salud y segundo, por vigilar tanto en cuanto a la seguridad de la víctima, pero también en cuanto a la protección. No es lo mismo una víctima cuando es menor de edad, cuando es hombre, que cuando es mujer. Entonces, ya en el año 2012 el gobierno dijo, no, vamos a implementar una ruta de atención, un protocolo de atención en salud, en el cual el primer objetivo que vamos a ver es capacitar a toda la comunidad en cómo acceder a los servicios de salud. ¿Listo? Ese objetivo debe ser el más importante al finalizar esta capacitación. Entonces se convirtió en una problemática de salud pública a nivel mundial, no solamente sucede aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Yo creo que siempre que lo digo en mis capacitaciones, esto no es de ahora, el abuso sexual se ha venido realizando durante muchos años y aún en Colombia, en algunos países, en algunas ciudades, perdón, aquí en nuestro país, se normaliza eso, ¿sí? Vemos entonces niñas menores de 14 años ya en embarazo, embarazos no deseados, de hombres generalmente de parejas mayores, y en ciertas zonas se normaliza esto por cultura, por una tradición,
pero no estamos exentos y no podemos descartar que sí, todos los actos sexuales con un menor de edad y aún más cuando son menores de 14 años, se cataloga en Colombia como un delito sexual abusivo. ¿Listo? Es una problemática que vulnera todos los derechos de las víctimas, empezando por los derechos humanos, el derecho a la integridad, el derecho a su dignidad como persona, y a nivel sexual y reproductivo, pues se vulnera el derecho de escoger libremente su pareja sexual y se vulnera el escoger quién va a ser el padre o la madre de su hijo. Entonces es algo pues que sí nos viene a afectar a todos. Seguramente si no nos ha ocurrido a nosotros o a nuestro núcleo, a nuestro círculo de amigos o de conocidos, somos muy bendecidos, pero eso no significa que nos suceda. Si nosotros vamos a un hospital, al servicio de urgencias, vemos que en la semana los índices nos indican que más o menos por semana acuden 10 personas por esta misma situación. Entonces sí sucede y sí pasa en nuestro país. Listo, eso como introducción al tema. Por definición, la Organización Mundial de la Salud nos indica que la violencia sexual es todo acto o tentativa de consumar un acto sexual, comentarios e insinuaciones no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar otro modelo de la sexualidad mediante la coacción por otra persona, ojo, independientemente de la relación de la víctima, sin importar el ámbito. Entonces, hace algunos años, la violencia sexual o el abuso sexual se definía como el acto carnal o el acto sexual donde hubo en sí una penetración. ¿Listo? Hoy en día, el abuso sexual, la violencia sexual también son los comentarios, pero también las insinuaciones. No se necesita que haya un contacto físico del agresor con la víctima. No se requiere de eso. Desde que haya una insinuación, como mostrar videos, mostrar sus partes íntimas, el mostrar juegos sexuales, un preservativo a menores de edad, o a una persona que sin querer no está de pues, acuerdo con esto, también se cataloga un delito sexual, ¿ok? Todo acto tentativa de consumarlo se cataloga hoy en día como un delito sexual. Entonces, eso a nivel general. Aún más cuando hay acciones para comercializar, aquí miramos entonces la trata de blancas, la prostitución infantil, eso también se cataloga dentro de esta definición. En la parte inferior dice, no importa la relación de la víctima con el agresor, puede ser el novio, la novia, el esposo, la esposa, la pareja, si no hay una comunicación de los dos, si hay una coacción por parte de uno solo y si uno se encuentra en una posición de superioridad, que puede ser por poder o por edad, ya es un abuso sexual. ¿Listo? Se cataloga como un abuso sexual. La problemática es una problemática de salud pública porque tenemos afectaciones en la salud física, pero también en la salud mental y social de las víctimas. Entonces, quiero hablarles un poco de esta parte. A nivel físico, yo creo que lo más delicado que nos puede ocurrir o que le puede ocurrir a una víctima que ha sufrido un abuso sexual inicialmente es o un estado de embarazo, pues hablo netamente de mujeres, y es que dentro de las estadísticas, el CIVIGIL en el año 2012 hizo un estudio en el cual se dio cuenta que las mujeres ocupamos más o menos entre 80 y el 85% de las personas. Entonces, que son abusadas sexualmente. Las mujeres ocupan el rango más alto, ocupamos el rango más alto, frente a los hombres que ocupan un 15, un 12%. Entonces, esto no significa que los hombres no sean abusados, claro que también lo son, lo que pasa es que son en menor proporción. Recordemos que estamos en un país un poco machista, por no decir mucho, y cuando un hombre es abusado sexualmente, tendemos a pensar que el hombre es vulnerable, ¿listo? Cuando lo hacemos. Entonces, esto es lo que sucede. Regáleme un segundo, por favor. Entonces, eso pasa en nuestro país, que el tema de que si es hombre o mujer, pues sí, afecta mucho, las mujeres tendemos a ser más vulnerables por la cuestión de feminicidios, por las cuestiones de las alteraciones, yo creo que ya los casos que conocemos últimamente, pues nos llevan a pensar esto. Entonces, eso a nivel de salud física. Otra de las situaciones puede ser, pues, cuando la víctima sufre o a raíz del abuso sexual adquiere una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a nivel físico, pues también eso es un enorme inconveniente y problema para las víctimas.
En cuanto a la parte mental, en cuanto a la parte social, pues son víctimas y son personas que se van a aislar, son personas que se refugian, que están solas, que están solos. Son personas que se refugian, son personas que usualmente y muy difícilmente van a empezar a confiar en otra persona. Entonces, mucho ojo. La atención de las víctimas de abuso sexual no solamente es durante la atención, no es durante el suceso. Eso tiene que ser antes, pero también después. ¿Listo? Después. Por eso es que la normativa nos indica que el seguimiento de la víctima, pero también de la familia, se debe llevar a cabo. ¿Listo? No es, y miren que si nos ponemos en los zapatos y somos empáticos con las víctimas, mientras estamos en el hospital, bueno, sé que tenemos personas que nos están cuidando, que nos están protegiendo y demás, pero al salir y al enfrentarse ya otra vez con la sociedad, es un golpe demasiado fuerte para ellos, porque es otra vez revivir lo que sucedió y ya no van a sentir como esa empatía y esa seguridad que les va a brindar. ¿Listo? Entonces, eso pues a nivel de salud físico, mental y social, pues sí o sí afectan los tres niveles. El delito sexual abusivo tiene que ver con el aprovechamiento por parte del sujeto activo del delito agresor, lo cual pues lo pone en una posición de superioridad frente a la víctima, la cual se puede dar por dos situaciones, ya sea por la edad, un adulto mayor, un adulto, un joven, frente a un menor de edad. Entonces, recordemos que en nuestro país, mayores de edad son los mayores de 18 años. Pero hay una parte en el Código Penal Acusatorio que nos indica que hay delitos sexuales abusivos y son con menores de 14 años. Entonces, mucho con esto y debemos tener mucho cuidado. Entonces, una cosa es un delito sexual, pero otro muy diferente que es un delito sexual abusivo. En este caso, lo hacemos con un menor o cuando se da con un menor de 14 años. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de las edades, porque cuando esto sucede, digamos que si nos salimos un poco del abuso sexual, cuando dos menores de edad, en este caso dos menores de 14 años, quedan en embarazo, pues aquí el bienestar familiar judicializa y realmente lo que hace es llamar al bienestar familiar. ¿Listo? Esto es lo que sucede. Y en cuanto al poder que ejerce frente a la víctima, aquí hablamos de, voy a hablar algo a nivel general, ¿no? Eso es lo que los estudios nos indican, pero por ejemplo, el jefe a los subalternos. Entonces empezamos con un acoso sexual para con el fin de llegar a un abuso sexual. Entonces, alguien que ejerce un poder y que tiene un poder sobre esa víctima, que no necesariamente tiene que ser la edad, pero sí el poder que ejerce frente a esta persona. Entonces, vamos a mirar aquí algo muy fuerte, doloroso y triste, y es que entre los principales agresores encontramos a los familiares con un 34.86%. Es muy triste porque se supone que estamos dentro de un núcleo familiar y que el núcleo familiar tiene que ser ese círculo de protección frente a las víctimas. Se supone que nosotros no deberíamos nunca desconfiar de nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, tíos, tías y demás, pero tristemente son los principales agresores, entonces son los que tenemos pues más cercanía, uno nunca va a desconfiar de su familia, entonces pues nada, cuando hablamos de niños nos damos cuenta que pues ocupamos el rango más alto. Otros conocidos con un 32,53%, quiero hacer algo de referencia, y es que usualmente estos conocidos se dan a raíz de los mismos familiares, entonces amigos de nuestros padres, amigos de nuestros tíos, amigos de nuestros abuelos y demás, que se acercan o que han ingresado pues literal al círculo familiar. Personas desconocidas un 19% y parejas o exparejas un 6.12%. ¿Ok? Entonces, para tenerlo como en contexto, pues los agresores principales son los familiares. Hablando de la normativa que tenemos en Colombia, esta es la resolución 459 del año 2012, motivo por el cual se adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud sexual para las víctimas de violencia sexual. Esta resolución tiene tres objetivos principales.
Y la resolución no solamente va enfocada al sistema de salud o al profesional del área de la salud, va enfocada a nivel general, a nivel de la comunidad. Quiero que miren los 3 objetivos y en este caso a todos los que estamos aquí conectados nos corresponde el primero que está de color naranja. Todos debemos estar en la capacidad, y eso es lo que queremos el día de hoy al finalizar, y es que todos debemos estar preparados y tenemos que preparar a la comunidad para que sepan cómo acceder a los servicios integrales de salud, saber a dónde vamos, si vamos a un hospital, si vamos al CAE, si vamos a la fiscalía. Si llegamos a un hospital y nos atiende un médico, el médico qué va a realizar, cuál es la función del personal de salud, cuál es la función del bienestar familiar. Más adelante vamos a mirar las rutas de atención para que lo podamos entender mejor, pero sí o sí es muy importante que todos sepamos qué hacer frente a estas situaciones. No seguramente para ponerlo en práctica con nosotros, pero sí para poder dar una asesoría, para dar un consejo, para hacer un acompañamiento frente a una situación, nosotros, nuestras familias, nuestros allegados, nuestros seres queridos. El segundo objetivo que tiene esta resolución aplica para las IPS y las EPS, que es la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para obtener una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Entonces, aunque al servicio de urgencias debe llegar todas las víctimas, es el primer sitio, cuando lleguemos a urgencias se activa el código blanco a nivel hospitalario, ¿listo? Así como se activa el código azul, el código rojo, se debe activar el código blanco. ¿Esto qué significa? Que el hospital debe tener la garantía de atender a nivel general y con la prioridad que se necesita a estas víctimas. Entonces, debe tener un consultorio amplio en el cual se debe tener un lugar de recepción, donde debe estar la camilla, donde deben estar una mesa supremamente amplia para recopilar las evidencias, debe tener un baño. No solamente recordemos que en estos casos frente a un abuso sexual, no solamente llega el médico, llega el enfermero, el personal de enfermería, pero adicional debe llegar trabajo social, debe llegar la psicóloga, deben llegar, si es un menor de edad, los delegados por parte del bienestar familiar, si es una mujer o un hombre, debe llegar el delegado de la comisaría de familia. Ya cuando se hace un proceso de judicialización, demandas y demás, pues debe llegar un delegado de la policía judicial. Entonces, sí o sí, este consultorio debe contar con todas las condiciones mínimas necesarias para la atención de esta víctima. Procuramos que no se atienda como tal en urgencias. Todos sabemos que un servicio de urgencias es un lugar caótico donde hay bastante gente, donde hay bastantes personas, familiares, es donde llegan las ambulancias con los pacientes que son traídos. Entonces, es un lugar de mucho caos, ¿sí? Esto, más sumar un código blanco, pues la víctima no se va a sentir realmente confiada y segura de su atención. Entonces, por eso sí la normatividad, y en este caso en la resolución 459, les exige a las EPS y a las IPS que deban tener un lugar. Ahora, aquí solamente me refiero a los hospitales, clínicas y centros médicos, que son los lugares donde se atiende la recepción, y ahí nos habla el objetivo 3, que es de la recepción inmediata de la víctima. Pero si yo trabajo, por ejemplo, en una clínica de estética, no tengo servicio de urgencias, pero soy profesional de la salud y recibo pacientes. En este caso, este consultorio sí debe tener un protocolo por lo menos de preparación y de consejo y de asesoramiento. Si le llega a una víctima que fue abusada sexualmente, se lo cuenta a la médico, esteticista, esa clínica debe tener un protocolo de atención. ¿Cuál es el protocolo, digamos, que ellos pueden llegar a utilizar? Entonces es tener un convenio con una ambulancia o llamar a una ambulancia de la Secretaría de Salud y se hace el reporte de ese suceso. Llega la ambulancia, una persona de la clínica debe hacer el acompañamiento a la víctima y así después, digamos que la forma y el objetivo es garantizar que la víctima sea atendida en un servicio de salud. Y eso aplica para todas las IPS. No se necesita que dentro de la IPS le vayan a hacer la valoración física, la valoración con medicina, la valoración con psicología, no. Pero sí la IPS debe garantizar que esta víctima llegue a un servicio de urgencias. Claro está, si la víctima así lo aprueba, si la víctima lo solicita. Uno de los derechos de las víctimas de abuso sexual es
o solicitar la ayuda, pero también es negar la ayuda. Entonces, se lo puede contar al médico, pero pues al final decide no denunciar, no demandar. Si no quiere ir, pues no la podemos obligar. Lo que no aplicaría para un menor de edad, que sí o sí se debe llamar al bienestar familiar, así tengamos o no consentimiento de los padres de familia. Eso es muy importante que lo sepamos. Cuando hablamos de niños, pues es muy diferente al hablar de un adulto, porque el gobierno en estos casos pues tiene la potestad. Realmente muchos de los casos de abuso sexual de niños son promovidos directamente por sus padres o por su círculo, ya lo miramos en la diapositiva anterior. Entonces sí o sí el gobierno envía a sus representantes del bienestar familiar para que custodien la seguridad de estos menores. ¿Listo? Es eso por ese lado. Y en cuanto a la recepción inmediata de la víctima de abuso sexual, pues entonces ya sabemos, como lo vimos, que sí o sí aplica para los hospitales, clínicas, centros médicos, donde sí contamos con ese servicio de urgencias. ¿Ok? Entonces, esos son los tres objetivos que trae esta resolución, que es la 459 del año 2012, para conocimiento de todos. Aquí, si ustedes gustan, la pueden descargar. Está todo el tema de abuso sexual, están las definiciones, están las estadísticas, está, pues, digamos que lo que miramos hoy realmente es algo que va direccionado al primer respondiente al qué hacer, pero pues en esta resolución pueden encontrar todo por si la quieren indagar mucho más. Continuamos. Dentro del delito sexual hay tres que se le catalogan como delitos sexuales abusivos, que significa que son aún mucho más fuertes o mucho más delicados que de por sí el llamado abuso sexual. El primero es cuando el delito se hace con una persona menor de 14 años o en presencia de ellos. Las insinuaciones, los tocamientos, si lo quieren llamar de esa forma, también se catalogan como delitos sexuales abusivos. Si vamos de los 14, de los 15, esa pregunta me la hacen, bueno, pero si tiene 16 años y fue abusada sexualmente, bueno, lo que pasa es que a nivel cognitivo, ya una persona, los estudios me indican que a nivel cognitivo, un chico, una chica de 15, 16, 17 años, ya tiene la potestad de tomar decisiones. Que a nivel de Colombia no se los cataloga como adultos, sino como jóvenes, pero pues sí tienen la posibilidad de decir sí o no. Pero un menor de 14 años a nivel cognitivo no está en la capacidad todavía de tomar sus decisiones y no puede saber realmente qué delicado o qué no tan delicado es. Entonces, por eso los menores de 14 años sí está dentro de los delitos sexuales abusivos. ¿Listo? En este caso, ellos sí. Bueno, últimamente pues he conocido muchos casos de niñas, niños que acostumbran a tener parejas adultas. En este caso me dicen, bueno, pero si la niña o el niño quiso y tiene una pareja de tantos años, ¿qué se hace ahí? Ahí recordemos que los hijos pues están bajo la custodia de los padres de familia. Entonces ahí los padres de familia sí tendrían la potestad de denunciar o de demandar los padres, ¿listo? Seguramente si la víctima no quiere, digamos que no quiere ayudar como con todo este proceso de denuncias y de demandas, pues listo, digamos que será un caso que no prospere tanto, pero pues igual en este caso el victimario sí va a quedar con esta seña y con esta reseña pues en sus antecedentes como abuso sexual, ¿sí? Como que estuvo demandado por un abuso sexual con una menor de 14 años. Listo, sigamos con el segundo. El delito sexual que se realiza con una persona incapaz de resistir o una condición de inconsciencia o una incapacidad. Aquí estamos hablando cuando la víctima presenta una discapacidad, presenta una condición, la cual pues la coloca en una posición de inferioridad. Entonces aquí estamos hablando de personas que, digamos, no pueden caminar por sus propios medios, adultos mayores, niños menores pues, de 2 años, todas las personas que no tengan a nivel cognitivo y físico toda la capacidad de defenderse. Entonces, pues también está dentro de los delitos sexuales abusivos. Y cuando un hombre o una mujer joven, adulto mayor, está bajo los efectos del alcohol o algún efecto alucinógeno. Entonces, se supone que a nivel cognitivo una persona en esos estados no tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces, por más que digan, es que el chico o la chica estaba tomado, estaba borracho y se desnudó frente a todo el bar, y no.
si estaba dentro de los efectos del alcohol y fue abusado o fue abusada sexualmente, pues es aún mucho más delicado y mucho más grave, ¿ok? Entonces, estos delitos sexuales se encuentran dentro del Código Penal Acusatorio y pues nos indican los años pues de cárcel y de penas pues que pueden llegar a tener los victimarios. En cuanto a derechos de las víctimas, hablemos de cada uno de ellos. Entonces, el primer derecho que tienen las víctimas de abuso sexual es el examen y tratamiento por el trauma físico y emocional. Entonces, no importa que esta víctima no tenga EPS, no importa que no tenga CISBEN, el gobierno está en la obligación, el Estado está en la obligación de atenderla. ¿Listo? No solamente en el trauma físico, o sea, no solamente en las historias médicas, en las consultas con el médico, con el enfermero, no, sino que también a nivel emocional. Entonces va a tener que hacer un seguimiento con psicología y si llegado el caso lo necesita también con psiquiatría, tanto con psicología como con psiquiatría. Y no solamente para la víctima, sino también para su núcleo familiar. Su familia también tiene que estar en la capacidad de guiarla, de asesorarla para saber qué hacer y qué no hacer. Es muy importante. A veces cuando nos suceden ese tipo de cosas en la familia, sí, la víctima es una, pero es que el núcleo familiar somos todos y es un suceso que afecta a todo. Entonces, el trauma tanto para la familia como para la víctima. Ser tratada con dignidad, discreción y respeto. Entonces, pues yo creo que ya es suficiente con el suceso, ¿cierto? Ya es suficiente como con todo lo que ha vivido, como para que nosotros, como primeros respondientes, como el personal de salud, pues digamos, la revictimice o la haga sentir inferior o la haga sentir que ya, digamos, hasta culpable. A veces escuchamos comentarios como, es que usted está vestida de esta manera, entonces es por eso. No, es que nada se justifica y nada justifica una agresión sexual. Entonces, pues mucho ojo con la dignidad, la discreción y el respeto, ¿listo? De las víctimas. Tienen derecho a elegir libremente el médico. Entonces, si es una mujer y no quiere que el hombre, un médico, hombre, la atienda, perfecto. Y eso no solamente sucede en estos casos. Yo creo que aquí las mujeres que estamos conectadas a veces de pronto en cuestiones de exámenes médicos nos sentimos de pronto más confiadas con una mujer para algunos exámenes. Esto es normal y somos pacientes en este caso y somos libres de elegir quién o no nos quiere atender y aún más pues cuando suceden este tipo de cosas y viceversa. Si es un niño, si es un chico que fue abusado por un hombre, pues no va a querer mirar un hombre, una mujer y demás. Entonces, tienen derecho a elegir libremente médico. Si es un menor de edad, el padre o la madre pues puede también elegir, ¿ok? La historia clínica debe ser manejada de manera confidencial. La resolución que maneja la historia clínica en Colombia es la 1995, por si la quieren buscar después, resolución 1995 del año 1999. Aquí nos indica que solo 3 personas tienen acceso a la historia clínica en Colombia. Primero, el paciente. El paciente que es mayor de edad, paciente mayor de 18 años. Si mi paciente tiene menos de 18 años, los padres o los acudientes de este menor. Ahora, si yo soy mayor de edad, pero me encuentro en un estado de inconsciencia donde no puedo tomar decisiones, entonces ahí sí el médico tiene la obligación de llamar a un familiar, padres, hermanos, para el final, bueno, para firmar los consentimientos, para firmar las órdenes y demás. O sea, sí o sí, cuando el paciente tenga o se ponga en riesgo la vida de esa víctima, por más mayor de edad que sea, se debe llamar a los familiares, ¿listo? Pero si es un mayor de edad y sencillamente dice, no quiero que mi familia sepa, no quiero que mi familia se entere, sencillamente no quiero manejarlo con toda la privacidad, pues el sistema de salud, y en este caso los médicos, tienen la obligación de no decir absolutamente nada. En segunda instancia, tienen derecho a la historia clínica todo el personal de salud, enfermeros, médicos, psicólogos, psiquiatras y demás. Y tercero, un juez o los que el juez dictamine. Son las 3 personas o los 3 entes que pueden conocer la historia clínica en Colombia. El paciente, el personal de salud y un juez. Los abogados no aplican. El abogado tiene que solicitar
una orden al juez y con esa orden ya pedir la historia clínica en el hospital o en el centro médico. Siguiente derecho, tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuita para ella y para su familia durante y después del suceso. Recopilación de evidencia médica. Miren, hace muchos años, como les comenté al principio, las víctimas demoraban 1, 2, hasta 3 días para poder recibir una atención. Claro, entre más pasa el tiempo, entre más horas pasan, pues esas evidencias, esa cadena de custodia se empieza a perder. Entonces, el hospital donde el paciente llegó y fue el primer respondiente es el encargado de realizar la cadena de custodia y de las pertenencias de la víctima, pero también de su vestimenta, también de su ropa. Entonces, no solamente se hace que llegue, se quita la chaqueta, las medias, no, se hace una valoración física, ¿listo? Los médicos son los profesionales que realizan esta valoración física en el cuerpo del paciente. Se hacen frotis, se hace toma de exámenes de laboratorio clínico. Aparte de eso, se tienen que realizar unas pruebas para confirmar embarazos, para confirmar si la persona tiene una infección de transmisión sexual, pero todas las personas que se encargan de la recopilación de las evidencias es el personal de salud. Ellos guardan estas pertenencias, guardan estos exámenes, hacen una cadena de custodia y se lo entregan a medicina legal o a la policía judicial. ¿Listo? Ya al finalizar. Sí o sí es un derecho que tienen los pacientes, las víctimas, y sí o sí del personal de salud tiene la obligación pues de velar. ¿Por qué de salud? Porque somos transparentes, porque realmente guardamos la integridad de nuestros pacientes. Entonces somos nosotros quienes nos encargamos de entregar esas pertenencias a la policía judicial. Siguiente, que se le respete la voluntad de participar o no en investigaciones. Y es que las víctimas antes terminaban contándole la historia a todos los entes y al final le decían qué hacer. Hoy en día no, hoy en día si la víctima dice, doctor, yo solamente le quiero contar a usted, no quiero volver a repetir el suceso porque siento que cada vez que lo repito me duele, recuerdo y me pongo a llorar, es normal, es un suceso que obviamente alteró mucho su estado de salud, su vida, entonces solamente lo contará al médico, de pronto al personal de enfermería, a los psicólogos, pero no más. Que si llegue el abogado y venga, quiero que cuente, no, no quiere contar más, no se puede obligar y no la podemos obligar a la víctima a que fuerce o a que nos cuente, no, ¿listo? No lo podemos hacer. Hay que respetar la voluntad de ellos de participar o no. Seguramente al no hablar, de pronto el proceso de judicialización y de demanda se va a demorar, pero pues nada, si la víctima no lo quiere hacer, no lo podemos obligar. En estos casos, el personal de salud lo que hace es grabar un video, grabar el audio de toda la situación, porque al final pues sí o sí es una prueba fundamental cuando ya se haga la judicialización del victimario. Entonces sí es una prueba muy importante la declaración de la víctima, pues es la principal, en este caso pues es el principal testigo, pero pues lo haríamos por medio de una grabación, ¿listo? Recibir un trato digno, un trato humanizado, no hay que revictimizar a la víctima. Revictimizar es decirle pobrecito, pobrecita, lo que le pasó, o decirle han pasado cosas más fuertes. No, ya suficiente con esto para que no le cumplamos y que no le respetemos su derecho a la dignidad, al trato digno. Entonces, no revictimicemos a las víctimas. Por último, tienen un derecho fundamental a recibir tratamientos y exámenes para las ITS, también le llamamos ETS, que son las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, al principio les comentaba que es un riesgo a nivel físico porque pues, están exentas de haber adquirido una infección o una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todo el tratamiento va a correr por parte del Estado. ¿Listo? Los exámenes, el seguimiento, el tratamiento que se necesite en tal caso de que sean positivos. También exámenes como para mirar VIH y SIDA, que es la infección del virus de la inmunodeficiencia adquirida, que pues al final termina dándonos la enfermedad del SIDA, es una enfermedad muy fuerte que pues hasta el día de hoy no encontramos cura. Entonces pues son como las enfermedades más fuertes y graves. Hay un derecho fundamental y es que si estas víctimas, en el caso de las mujeres, y aquí solamente a las mujeres, llegan a tener un embarazo producto de este suceso, el Estado les da el derecho de interrumpirlo, ¿sí?
El IB es la sentencia 355, por si la quieren anotar. El IB, I, B corta E, es la interrupción voluntaria del embarazo y está bajo la sentencia 355, ¿ok? Ahí nos indican que dentro de los 3 sucesos o casos en los cuales una víctima de abuso sexual puede interrumpir su embarazo, uno de ellos es cuando ha sido abusada sexualmente. En este caso, la clínica debe ser entregada a medicina legal. Medicina legal constata y confirma que pues, el caso es producto de la violación y pues la EPS empieza toda la preparación tanto para la cirugía o para hacer, pues para entregar y para hacerlo por medio de medicamentos. ¿Listo? Es un derecho, la víctima al final puede decir si quiere interrumpirlo o no quiere interrumpirlo. Como protocolo, el médico, dentro de las primeras 72 horas del suceso, si esta víctima denunció y fue al hospital dentro de las primeras 72 horas, el médico debe dar un anticonceptivo de emergencia, la que llamamos post-day o la pastilla del día después, siempre y cuando esté dentro de las primeras 72 horas, con el fin pues de prevenir un embarazo no deseado. Pero si la víctima ya fue después de la semana, después del mes, pues nada, tendremos que hacer o la cirugía o administrar medicamentos, administrar fármacos para interrumpir este embarazo. Entonces, esos son los derechos que tienen las víctimas de abuso sexual. El objetivo entonces y el modelo integral de atención a las víctimas tiene como objetivo inicialmente garantizar la atención de forma inmediata a las víctimas de abuso sexual. Y quiero aquí quedarme un momento, y es que nosotros, bueno, yo creo que todos hemos asistido a un servicio de urgencias y las atenciones siempre se clasifican o les damos una clasificación mediante un triage, que es la clasificación de los pacientes, que dependiendo de los signos vitales que tengamos, pues somos de una atención prioritaria, nos dan espera media hora, una hora, hasta 4 o 5 horas. En el caso del código blanco, tenemos un triage 1 y damos un triage 1 cuando la víctima ha sido abusada y fue a urgencias dentro de las primeras 72 horas, o sea, los 3 días siguientes después de la agresión sexual. Ahí sí o sí deben dar un triage 1. Es una persona que requiere una atención una atención inmediata. Así la persona respire, así la persona tenga pulso, así la persona no tenga hemorragias. Es una persona que a nivel mental no está bien. Tiene un trauma mental, un trauma psicológico, un trauma social. Entonces podemos prevenir, por ejemplo, alteraciones de ella misma en su vida o un suicidio, por ejemplo. Ya hemos conocido casos como estos. Entonces, sí o sí, el triage de atención es 1. Cuando sobrepase las 72 horas y la norma no nos da una fecha límite, nos dice a partir de las 72 horas, no dice y hasta un mes, no. No importa que pasen hasta años. El triage es 2, ¿listo? Muchos dirán, bueno, pero si la víctima acude al mes, ¿qué se le puede hacer? A nivel físico, podemos realizar exámenes de laboratorio para confirmar si de pronto tenemos alguna infección de alguna ITS o por el contrario, la víctima se encuentra bien en su estado de salud a nivel físico, pero requiere asesoría psicológica. ¿Listo? Entonces, sí o sí recuerden que aquí el problema no solamente son físicos, sino también psicológicos. Pero si la víctima llegó al mes y al mes llegó con depresión, al mes llegó con un retraso en su menstruación en el caso de las mujeres, llegó con lesiones, llegó con un trauma, llegó con de pronto pápulas, cosas diferentes, raras en sus genitales, y llega y se acerca al mes a servicio de urgencias y dice, no, lo que pasa es que yo fui abusada hace un mes, volvemos y damos un triage 1. Un triage 1. Entonces, cuando el evento sucedió dentro de las primeras 72 horas, triage 1. Cuando el evento sobrepasa las 72 horas, triage 2. Y aunque no importa cuánto tiempo haya pasado y la víctima llega a urgencias con lesiones de abuso sexual, volvemos a dar un triage 1. ¿Listo? Así lo manejamos en código blanco. No existe ni el 3, ni el 4, ni el 5. Entonces, esto nos da este modelo. Nos dice que la atención debe ser inmediata, de acuerdo a los criterios básicos e indispensables para el abordaje primario de las víctimas de abuso sexual, de tal forma que podamos brindar un trato digno, un trato humanizado, donde lo más importante sea garantizar sus derechos. Y la ruta de atención es esta.
aquí está como el resumen de lo que hemos hablado. Estas diapositivas van a quedar en la página, donde miren lo que nos dice en la parte superior. La detección puede ser en el servicio de salud, o sea que la víctima haya llegado a un hospital, haya llegado a una clínica, pero también puede ser en la educación, puede ser que la profesora se dio cuenta de esto en el colegio, en el jardín, o sencillamente la víctima llegó a la fiscalía o llegó al CAI de policía. Independientemente de la detección, toda víctima de violencia sexual requiere atención médica de urgencia, acciones de protección e iniciar el proceso de acceso a la justicia, independientemente del sitio en el que se haya hecho la detección y el tiempo transcurrido del evento de la violencia. Entonces, es una urgencia médica, es una urgencia médica. Recuerden, el primer sitio donde debemos acudir o donde debemos llevar a las víctimas o donde debemos asesorar que deben asistir es un servicio de urgencias. Muchos dicen, bueno, pero es que yo quiero denunciar, pero es que yo quiero demandar y las pruebas. No. El hospital, ahí, si ustedes ven en el cuadro, remite a nivel protección a las defensorías de familia, al ICBF, a las comisarías de familia. Y remite al sector de seguridad, a la policía judicial, al CTI, que son los entes donde yo puedo colocar las denuncias. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro donde todos pues debemos tenerlo claro, que sí o sí, no importa el sitio de detección, debemos llevar siempre la víctima a un servicio de urgencias. ¿Listo? El ente principal de velar por que esto suceda es el Ministerio de Protección, es el Ministerio de Salud, de Protección Social. Entonces, todo lo que tenga que ver con abuso sexual, con código blanco, entremos y les aconsejo entrar directamente a la página de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Protección, donde estará como toda esta información. En el caso de protección, defensorías de familia, tanto para adultos como para niños, ICBF menores de 18 años, o sea, primera infancia, que va de 0 a 5. Tenemos los infantes, que van de 11 a 8 años, ¿listo? Los adolescentes. Y las comisarías de familia, ahí sí cuando son adultos, sea mujer o sea un hombre. Y el servicio de justicia, pues directamente a la fiscalía. Entonces, gracias por su atención. Es un tema que de pronto a todos nos pone un poco inquietos, pero sí es importante estar capacitados. Yo creo que de la capacitación y de la preparación podemos prevenir muchísimas cosas y entre esas un abuso sexual. De pronto, cuando nosotros vamos a sitios y cuando he dictado capacitaciones a sitios muy vulnerables, de pronto algunas mujeres y algunos hombres no saben acerca de la sexualidad, no saben acerca de los métodos de planificación, no saben qué es un abuso sexual, no tienen ni idea, lo normatizan. Entonces, sí depende de todos conocer pues lo que está pasando en nuestro país. Y pues tristemente, pero pues que sin embargo entre todos vamos a prevenir, por lo menos estar capacitados y dar una indicación, dar una charla, asesorar y saber qué hacer frente a estos casos. Gracias por su atención, Wilmer. Pasamos al cierre. Vamos a mirar entonces cómo nos fue en las evaluaciones iniciales. Claro que sí, doctora Alejandra, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. ¿Conoce usted si existe un protocolo de atención integral para las víctimas de abuso sexual en Colombia? Esto es A sí o B no. 15 segundos para que puedan dejarnos sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A sí, un 97%, B no, un 3%. Doctora Alejandra, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Nos fue muy bien, y creo que cumplimos el objetivo, y es que todos debemos saber que sí existe un protocolo, sí existe el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual en Colombia. ¿Listo? Muchos lo desconocemos, muchos no sabemos que sí existe, pero sí. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el primer lugar donde debe acudir una víctima de abuso sexual? A. Fiscalía General de la Nación.
B, comisarías de familia, C, urgencias. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, Fiscalía General de la Nación, un 4%, B, Comisarías de Familia, un 1%, C, Urgencias, un 94%, doctora. Vamos a darle un momento a la doctora Alejandra que está volviendo a conectar con nosotros. Tuvo un pequeño bajón en el internet. Ya volvemos, doctora Vamos, Alejandra, ¿me escuchas? sí señor, vamos a la pregunta 2, ¿verdad? Sí, sí, señora. ¿Te voy a dar los resultados o ya los tienes? Ganó urgencias. Urgencias, Tenemos un señora, porcentaje mayor de urgencias. 94%. Sí, sí, esa es la idea, que todos tengamos clarísimo que el primer sitio donde se debe llevar a una víctima de abuso sexual es urgencias. Recordemos que lo que garantiza, lo más importante es, primero, la salud y el bienestar de esta persona. Doctora, muchas gracias. Vamos entonces con Sigamos nuestra con esto. tercera y última pregunta. ¿Cuál es la entidad encargada de velar por la atención de las víctimas de abuso sexual durante y después de la agresión? A, Ministerio de Salud y Protección Social. B, Fiscalía General de la Nación. C, Policía Judicial. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A, Ministerio de Salud y Protección Social, un 77%. B, Fiscalía General de la Nación, un 17%. C, Policía Judicial, un 6%. Doctora Alejandra, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Cerca del 70% correspondió la respuesta correcta, que es Ministerio de Salud y Protección Social. Recordemos que la pregunta nos decía que fue la entidad encargada de velar por la atención de las víctimas de abuso sexual. El primero es el Ministerio de Protección Social. Él se encarga de velar por la atención tanto física y psicológica de las víctimas. Y luego ya es cuando llamamos a los entes tanto de protección como de judicialización, que en este caso sería Fiscalía y Policía Judicial. ¿Listo? Muy bien, porque al final de cuentas el porcentaje más alto estuvo correcto. Doctora Alejandra, muchísimas gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas en estos 2 minutos que nos quedan. Voy a realizar la pregunta de la señora Lina Vanessa Rebollo. Nos dice, si somos una ODS y prestamos servicios de salud sexual y reproductiva, ¿deberíamos tener un protocolo para atención a sobrevivientes de violencia sexual, teniendo en cuenta que no tenemos un área de urgencias? Listo. Entonces, si somos una IPS, una organización donde sí recibimos pacientes, recordemos que no se necesita tener un servicio de urgencias, pero sí una atención primaria, un consultorio donde podamos ingresar a la víctima, darle una asesoría y garantizar el traslado de esta víctima a un servicio de urgencias. ¿Ok? Pero sí debemos tener por lo menos un protocolo pequeño de atención inicial como primer respondiente frente a esta situación. Bueno, doctora Alejandra, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a usted, Wilmer, y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, doctora. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en este evento web. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Nos dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.